Bueno, tenemos hoy la clase de BlackBerry 8520 tema SIM y vamos a ver todos los circuitos que tienen que ver en funcionamiento para poder hacer, recopilar y enviar información hacia el procesador. Vamos a ver que hay 4 elementos que tienen que ver con el funcionamiento y que si en algún caso alguno de ellos está presentando alguna deficiencia, pues no habría conexión con la SIM card y el envío de datos hacia el procesador. Primero vamos a ver que el módulo va a ser el conector de la SIM card, el que recibirá los datos, pero primero siendo habilitado el voltaje por el procesador para la extracción de esos datos. Estas líneas son muy importantes y ahí ahorita vamos a ver unas pruebas donde nos indicará en caso de que falte alguna pista qué sucedería, cómo sería el comportamiento. Vemos que la SIM card envía información hacia el filtro y el filtro envía esta señal al procesador y que ese filtro se le suma a una línea que viene desde el IC de Power, entra también al procesador y luego recibe los datos que vienen de la SIM card. Vamos a ver que aquí hay unos valores predeterminados que salen desde el procesador según el esquemático del fabricante. El procesador habilita esos 3 voltios, pero en realidad lo que llega a cada punto, los únicos puntos que van a tener lectura serán estos 3. Este no tendrá ninguna medición, pero esta lectura de voltaje solo la podré tomar cuando ingrese la SIM card dentro del teléfono. Tengo que tener el teléfono desmontado, como hemos aprendido, para poder hacer la correcta lectura de voltaje a cada una de sus líneas y mirar qué es lo que está sucediendo. En caso tal de que no haya el voltaje estipulado, según lo que vamos a ver más adelante, entonces procederíamos a revisar la línea completa. Aquí vemos que esta línea sin data envía y recibe información desde el procesador y desde la SIM card. Por la misma línea recibe y envía datos. Vamos a ver algo que quiero explicarles, y es que las únicas posibilidades que tenemos para reparar esta falla es hasta aquí, hasta los contactos y los circuitos que tienen que ver con el funcionamiento y también con la línea que viene del IC de Power, pero las líneas que se pierdan desde aquí, desde la última línea visible hacia el procesador, pues no se podrían recuperar, a no ser que aprendamos la técnica con microscopio de intentar buscar una pista interna, como lo vimos en un caso de una reparación que le mostramos acerca de la cámara, que le mostramos la imagen de lo que habíamos logrado hacer. Sin embargo, habrán casos en los que la línea se frisuró debajo del procesador o en alguna de los sectores por donde viajan esas líneas internas, y entonces tendré 2 opciones. Si fue porque por un golpe el cliente que le dio el teléfono, el procesador se desoldó y preciso las líneas que tienen que ver con la SIM card no están haciendo buen contacto, voy a pedir autorización del cliente porque el teléfono se puede apagar en este procedimiento. Entonces voy a proceder, si el cliente me lo autoriza, y voy a resoldar la área que ya sé que tiene que ver con el funcionamiento de la SIM card por 5 minutos a una temperatura de 300 grados por debajo de la OAR en el sector que tiene que ver con esta funcionalidad. Este caso lo vamos a aplicar a todas las cosas que hemos visto. Hemos visto que la cámara, hemos visto que la memoria y todos los circuitos llevan información al procesador. Desde que ubiquemos la zona ya no nos vamos a poder dar calor donde no necesita, y esto es lo importante de estos planos que nosotros le estamos entregando para que usted tenga el material para poder interactuar con la falla y poder determinar qué procedimiento hay que hacer. Vemos que estos valores están si la SIM card está activada. Si no está ingresada, el circuito automáticamente deshabilita ese voltaje para ahorrar energía y no usar y no activar todo lo que tiene que ver con la señal, porque la SIM card directamente tiene que ver con el funcionamiento pues de todo lo que son señales de envío hacia la antena y toda la recopilación de la información de qué operador es, todos los datos que hay dentro de la SIM card. Entonces, si la SIM card no está ahí, no se activa ese voltaje porque el procesador no le ordena al IC sacar esa línea que va a alimentar y a extraer los datos que hay dentro de la SIM card. Cada una de las líneas es de suma importancia
esta línea tiene continuidad con la otra. En caso tal de que esta pierda continuidad, simplemente puedo hacer un puente de aquí a acá y tendría solución. Estos casos los he podido arreglar así. La mayoría de los casos es porque se sulfata el filtro y si hay un robo de energía, hay una deficiencia de señales de lo que se está extrayendo, va a botar un error o la va a dejar de leer. Muchas veces simplemente hacerle un correcto mantenimiento, una correcta limpieza para que si hay algún agente de suciedad o hay sulfato no esté robando esa señal y no se pueda interpretar por el procesador. Otros casos ha sido que de pronto alguno de estos condensadores está en corto o que se ha dañado porque el cliente sacó mal la SIM card cuando la estaba sacando con algún objeto, dañó algún circuito y vamos a ver que tiene que ver con este filtro muy importante porque la señal llega a un extremo pero si no está el filtro no viaja por dentro de él hacia el otro borde porque es algo que está ahí para poder filtrar, para poder rectificar, para que haya una buena fluidez entre lo que se está recopilando y la información que está entrando al procesador. Solo hay 4 elementos, el conector, el filtro y los circuitos que están acá, el procesador y el IC de power que lo estamos empezando a ver que siempre está en todo lugar. Este voltaje que está acá es un voltaje que el procesador lo activa pero que por los circuitos donde está colgado entonces no tiene que ver con ese voltaje que llega ahí, sino que es un voltaje que cuando ya entra en funcionamiento se disminuye y el valor exacto que hay en estas 3 líneas es de 1.8 voltios. Ahora vamos a ver el comportamiento cuando alguna de las líneas falten. En este caso, si la línea de atrás falta, el teléfono no leerá la SIM card, no habilitará nada, pero en los puntos donde está el voltaje, donde aparecen estos puntos, sí aparecerá la lectura que les comento de 1.8 voltios. Entonces vamos empezando a armar una secuencia de pruebas para cuando tengamos un problema de estos y poder saber cómo actuar y cómo tengo que aplicar la solución. Vamos a ver que si este punto falta me botará un error de inserte SIM card en el teléfono. Si esta de acá atrás falta, entonces va a leer todo, pero va a salir un error que dice error de inicialización. Apenas me bote ese error, la única línea que puede hacer botar ese error que esté fallando será esta línea y de una le va a dar a usted una clave. Usted cuando vea ese error dice, esta línea es, voy a hacer el seguimiento a toda esa línea y voy a mirar que no esté sulfatado ni que esté fallando, que alguno de sus circuitos, si tiene circuitos, estén comprometidos, estén en su lugar, no estén en corto, o si alguna cosa no llega al voltaje, entonces el procesador no está habilitando esa señal y por eso está ocurriendo ese problema. Vamos a ver que cuando falte entonces esta en el teléfono que probé en el laboratorio en el que hice la prueba, esta línea si faltara el teléfono va a funcionar normal, hice llamadas, pude tener acceso a los contactos que había sin ningún problema, a diferencia de esta que ella tiene continuidad, pero si esta falta entonces no va a leer la SIM card, pero sí va a mostrar los valores. Vamos a tener eso presente. Si esta falta también me botará el mismo error de inserte SIM card. Si la negativa, que parece que no tuviera tan importancia porque es la de tierra, pero si la negativa no está, tampoco leería la SIM card porque la SIM card no quedaría con la pista negativa. Y así sería entonces el funcionamiento de cada una de ellas y el comportamiento que tenemos que aprender para saber qué pista puede faltar y qué pista puede fallar. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es primero conseguir, en caso tal de que quiera cambiar el conector que quede original, voy a conseguir el conector de una board dañada y este conector no lo voy a aplicar flux abajo para que no vaya a quedar funcionando mal cuando meta la SIM card, quede por allá untado de flux y vaya a ser más difícil ingresar a la memoria. Este que vamos a necesitar de repuesto lo vamos a sacar así sin aplicarle nada. Vamos a dar calor sin compasión por debajo
ya que esta OAR no la necesitamos pues para nada, al menos en este caso, y para cambiarla ahorita al celular de prueba del curso para que nos quede leyendo la SIM card de una manera original. Vamos a dar calor. Acá estoy usando 450 grados de calor, todo el calor que bota la fuente. La estación de calor. Y vamos a ser pacientes, tenemos que dar bastante calor para poder desprender ese pin de ahí. Y ahí lo tenemos, el pin que vamos a usar para reemplazar. Y entonces a esta ya le hemos protegido los circuitos, porque necesitamos proteger aquí el IC Power, el procesador y otros circuitos que están aquí abajo. Y en este caso va a ser fácil, ya que acá no tiene la parte de arriba. Sin embargo, igual el procedimiento, vamos a dar calor solo a la zona que necesitamos obtener que se funda el estaño, para no irnos a correr hacia este otro sector. Voy a darle un poco por debajo para que las bases que tiene se funda el estaño que hay ahí. Y aquí sí voy a aplicar flux. Voy a aplicar flux primero para que sea rápido la extracción de ese pin dañado, y lo otro para que las pistas ya queden preparadas para recibir el otro conector. Voy a estar pendiente. Y puedo hacer ahorita dos cosas, como cuando hacemos con un pin original, para que quede bien soldado. En este caso lo voy a ayudar por arriba. Si damos calor en esta zona nomás, no vamos a tener ningún riesgo de ir a dañar otros circuitos. Y si lo podemos sacar por arriba, habrá menos riesgos de causar daños en la OAR a los circuitos o a las líneas que van por debajo. Y ahora debo sostener esa temperatura. Voy a aplicar flux. Y debo mantener esa temperatura. Aquí vemos que ya está listo. Faltarían que las bases estén bien. Y ya está todo listo para recibir ese pin.
Ahí vemos cómo se acomodó el solo. Le vamos a hacer un poco de presión abajo y ya tendríamos este pin soldado originalmente listo para ser probado. Y aquí ya vemos entonces el teléfono recibiendo la SIM card, pero entonces no nos va a dar señal porque no tiene la antena conectada. Pero ahí tiene ya está leyendo la SIM card y ahí vemos que ya agarró señal. Entonces ahí vemos cómo pudimos cambiar el conector de la SIM card sin ningún problema, y que los voltajes que deben de haber cuando la SIM card está ingresada en el teléfono son los siguientes. Aquí debe haber 1.8 voltios, acá también debe haber 1.8 voltios y acá también 1.8 voltios. Es el comportamiento normal de las pistas. Esta es pista tierra, no va a mostrar ningún valor, y esta pista pues varía el valor. Aquí en este caso no tiene ningún valor. Vamos ahora a un procedimiento cuando nos llegue que se nos haya dañado una pista y no queramos cambiar el conector por falta de práctica o de experiencia. Entonces vamos a tener una solución alternativa muy buena, que siempre la practico acá por lo rápida que es y por lo que solo va a la línea que está dañada. Entonces voy a aplicarle flux. En este caso he dañado esta pista, la he echado hacia atrás como lo que pasa cuando alguien mete mal la SIM card y se lleva el pin hacia atrás, y lo voy a tratar de devolver a su puesto. Si se parte devolviéndolo a su puesto, voy a tener esta alternativa, que es aplicar flux ahí a la base de ese contacto. Voy a tener mi cautín caliente por mínimo un minuto antes de la operación, que haya tomado buena temperatura. Aquí en este caso yo siempre uso el cautín a toda la temperatura. Hay otros casos que se usa a más baja temperatura, pero este no es el caso para ese procedimiento. Y voy a tratar de echarla hacia afuera, que ella sale a lo que ya esté fundida el estaño. Ahí viene, ahí vemos, le seguimos haciendo sin hacerle fuerza, solo vamos a esperar que el mismo cautín la intente sacar. En este caso, como tiene el pedacito todavía doblado hacia adentro, se hace un poquito dificultoso, pero cuando la tiene totalmente partida no pone tanta resistencia. Ahí vemos que la pista ya venía, y ahí está la pista buena todavía. Ahí vemos que la pista está, no le pasó nada a la pista porque lo saqué cuidadosamente. Le estaba haciendo fuerza, pero simplemente al pin, no haciéndole fuerza al conector, a la base donde estaba. Y ahorita entonces vamos a obtener la pista que necesitamos. Vamos a ver lo fácil que es. Vamos a aplicarle flux a un conector viejo. Si ustedes quieren, para trabajar cómodamente, dañan la parte de arriba del conector que quieran sacar, ya que no sirva, y ahora van a tener todo el espacio libre para poder sacar esa pista, ese conector que necesitamos. Vamos a derretir estaño en la parte de abajo, porque si nos bueno, esta se me estropeó porque le derretí mucho estaño. Entonces vamos a tratar de sacar otra sin aplicar tanto. Es más, voy a tratar de sacarla sin aplicar estaño para de pronto no irla otra vez a... Voy a esperar que se funda y voy a hacerle fuerza con la pinza.
o podemos levantarla un poquito para que no haga contacto, ya que necesita buena temperatura, y aplicamos luz. Le podemos aplicar buen flujo y lo lavamos antes de pegarlo en la base del otro, para que no quede y aquí vemos entonces la piscina totalmente buena y no tiene estaño que la tranque. Y ahora traemos otra vez nuestro teléfono, que va a necesitar la pista. La metemos, que ya tiene una guía, tiene un carrilcito ahí. La introducimos hasta donde llegue. Hasta donde ya debe llegar. Y la vamos a soldar ahí. Y ahí vemos que ya solucionamos ese problema de una manera alternativa y que quedó funcionando normalmente. Ahorita entonces vamos a ver que la Gencar entra sin problema. Entra sin ningún problema. Y si queda alta, entonces la vamos bajando un poquito hasta que la Gencar entre normalmente. Del otro método va a costar, entonces esto aplica para algunos BlackBerry donde no voy a poder dar calor, por ejemplo la BlackBerry 9800. Entonces digamos que voy a tener que arreglar esa misma pista, y para trabajar más cómodo, entonces voy a hacerle un corte de pedacito sin debilitar todo el conector. Y ahora entonces ahí tengo ya la posibilidad de trabajar libremente, de retirar esta pista. Vamos a retirarla. La que hayamos soldado ahorita. Y ahí está la pista todavía buena. Vamos a conseguir otro conector y lo soldamos. Ahí es el mismo procedimiento, pero con la ventaja de que vamos a trabajar libremente sobre ese conector. Si queremos, le levantamos un poquito la puntica a la pista, ese pincito. Ahí vemos que vamos a hacer hacia adentro y hacia afuera para que se vaya aflojando, y esta la podemos sacar aún mejor que la otra. Ahora vamos a soldarla con toda
con todo el espacio disponible, ya que hicimos un procedimiento para poder repararla en caso de que solo haya esta posibilidad. Y este método es bueno porque no se me va a unir en estaño ahí. Si quiere aplico flujo ahí para que sea fácil la adherencia del pincito, y lo voy a meter allá. Lo meto allá que quede bien acomodadito. Y ahí lo vemos. Solo falta soldarlo a su base. Si quiero aplico estaño, pero la base de abajo. Y ahí lo vemos que ya quedó firme. Le podemos hacer fuerza y no se va a salir. Quedó bien soldado, y solo voy a bajarlo para que cuando entre la Sincar quede bien. Bueno, acá vemos entonces que después de practicarle los puentes al filtro de la Sincar, tenemos el teléfono funcionando correctamente, leyendo la Sincar y con full señal. Este es el celular de prueba de nuestro curso. Tiene toda la señal. Ahí vemos. Tiene toda la señal. Y tiene realizados los puentes al filtro. La voy a apagar para mostrárselos desde donde los hice. Ahí vemos como está en la imagen. Sin embargo, lo quise hacer acá para que ustedes también vean las diferentes alternativas que hay. Solo vamos a necesitar 3 puentes. Aquí vemos, bueno, a veces no se alcanza a ver buena claridad. Aquí vemos que la primera está soldada acá, la segunda entonces está soldada aquí abajo, y la tercera está soldada arriba, para poder reemplazarlo en caso tal de que sea el problema por el filtro. Recordemos que el filtro recibe la señal de la Sincar y la envía hacia el procesador. Bueno, colegas, ya para terminar la explicación, entonces quiero decirles que así como funcionó con los jumpers directo a los puntos de prueba, entonces también funciona simplemente puenteando, quitando el filtro y puenteando de lado a lado. Recomiendo quitar el filtro ya que tiene una parte a tierra, y si el problema se debe al filtro es porque el filtro está en corto. Si yo le hago puentes por arriba sin quitar el filtro, pues no lo ensayé porque no tengo un filtro dañado, pero lo más probable es que no funcione. Entonces mejor lo retiramos. Ya hemos visto los procedimientos y aplicaremos esas técnicas para nosotros solucionar muchos problemas. Hasta el momento, en todo lo que busqué en la red, no encontré nadie que hablara acerca de este filtro y que se podía jumpear. Entonces aprovechen todas esas soluciones, practiquen. Ya unos compañeros han dicho que han comprado teléfonos para practicar. Aprovechen y practiquen todos estos conocimientos.